todas y a todos. Vamos a empezar con nuestra cuarta conferencia, este primer ciclo de conferencias en etnobiología, que como ustedes saben estamos organizando en conjunto con el taller de etnobiología y diversidad biocultural y la materia optativa de métodos y técnicas en etnobiología. Nos hemos dado la tarea a los profesores y las profesoras de estas dos materias, pues en organizar este primer ciclo de conferencias aquí en la Facultad de Ciencias, con el fin de difundir la etnobiología pues aquí en nuestra casa de estudios y pues dar a conocer trabajos etnobiológicos desde diferentes enfoques y perspectivas de varias partes del país, ¿no? Este acercamiento, este intento que nosotros queremos darles, pues tiene la finalidad de contribuir al fortalecimiento de esta disciplina, pues tanto en la facultad como en la Universidad Nacional, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que sea de su agrado y en este primer ciclo les recordamos que toda esta serie de conferencias pueden ustedes seguirlas en la página de Facebook de la Red Sin Fronteras de Estudiantes de Etnobiología, a quienes también les agradecemos mucho la difusión de estos eventos. En su página pueden encontrar las conferencias que ya se han dado a lo largo de este semestre 2018-2. Y bueno, también agradecemos el apoyo que nos ha brindado la Facultad de Ciencias, la Coordinación de Difusión, la Unidad de Enseñanza de Biología, y pues también hemos recibido apoyo de la Asociación Etnobiológica Mexicana, de la Sociedad de Investigación y Difusión de la Etnobiología, y bueno, pues muchas gracias a todos ellos por contribuir en estos eventos que organizamos para todos ustedes. En esta ocasión tenemos el agrado y el gusto de contar con la presencia del maestro en Ciencias Alfonso López Gómez, que nos va a hablar sobre su trabajo que ha hecho a lo largo de varios años en Chiapas, en particular en la cabecera municipal de Oxchuc, allá en Chiapas, un pueblo celtal de mucha historia. Y bueno, el maestro Alfonso López pues tiene una trayectoria en la etnobiología mexicana que nos gustaría compartirles, ¿no? Quiero destacar que él fue también acreedor al premio, a la medalla Miguel Ángel Martínez Alfaro, por su tesis, que es justamente de lo que nos va a hablar. Y me voy a permitir leer un poco del currículum del maestro Alfonso. Él es indígena celtal de los Altos de Chiapas. Es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH, y licenciado en Desarrollo Sustentable por la Universidad Intercultural de Chiapas. Tiene una maestría en Recursos Naturales y Desarrollo Rural con orientación en Gestión de Ecosistemas y Territorios por el Colegio de la Frontera Sur, el ECOSUR. Y su tesis, como les mencionaba, pues fue acreedora del segundo lugar a nivel maestría en el certamen de tesis medalla Miguel Ángel Martínez Alfaro, que se realizó en el marco del 10º Congreso Mexicano de Etnobiología, llevado a cabo en Mérida, Yucatán. Sus áreas de investigación del maestro Alfonso tienen que ver con la etnobiología, con el uso y las representaciones simbólicas de los recursos naturales, el patrimonio biocultural, la etnogastronomía entre grupos mayas de Chiapas. Ha sido docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas y en la Universidad Intercultural de Chiapas, con sede en Oxchuc. Actualmente es docente de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, sede Villacorso, y es miembro de la Red Temática sobre Patrimonio Biocultural del CONACYT en su nodo Chiapas Altos. Sin más, pues les presento al maestro Alfonso y pues él nos va a hablar sobre su trabajo Chinchanetic, un acercamiento a la etnoentomología desde la cosmovisión celtal de los celtales de Oxchuc, Chiapas. Uy, pues gracias por la presentación. Me sorprendió que mencionaras bien Chinchanetic, que les cuesta bastante a todos cuando no son hablantes de la lengua celtal. Entonces, felicidades, Fer. Bueno, sí, este trabajo es resultado de 5 a 7 años de experiencia en la zona. Cabe mencionar que yo soy originario de ahí. Bueno, mis papás son de ahí. Entonces, sin más preámbulos, pues le entramos al tema. Bueno, los animales. Los animales nos han servido de distintas maneras. Uno, como recurso material. Generalmente nosotros decimos que nos sirve para alimentarnos, nos sirve para cubrirnos lo relacionado a las pieles y también nos sirven como mascotas, es decir, fines ornamentales.
Pero también hay una apropiación simbólica, es decir, todo aquello que representa para una cultura. En general, por ejemplo, están representados en los nahuales o en los tonales, también en figuras antropomórficas que asemejaban a deidades o eran deidades, y así. Pero ¿por qué tanto interés en los animales? Uno, para defendernos, de entrada, sea de animales peligrosos o sean plagas, pero otro, para aprovecharlos. El más común, pues, los alimentos. Y dentro de toda esta fauna, los insectos han jugado un papel muy importante porque son los más cercanos al hombre. Dígase plaga, por ejemplo. O sea, desde que estaban en las cavernas ya convivían con parásitos, que eran artrópodos o insectos. Bueno, ¿quién estudia esta relación? La etnoentomología, que parte a su vez de la etnobiología, en lo que yo me he más o menos dedicado. Entonces, estudia, en pocas palabras, la percepción, los conocimientos, los usos de los insectos en diferentes culturas. Pero si esta investigación o este acercamiento se hace desde una postura émic, es decir, desde la población, suele incluirse animales que no precisamente son insectos. Entonces, ahí es como un punto clave desde donde tú vas a partir. Y en mi caso he partido siempre desde la postura émic, tratando de entender esas etnocategorías o categorías locales. ¿Sale? Bueno, ¿qué se ha hecho? Generalmente la etnoentomología trabaja los usos terapéuticos, por ejemplo, las abejas sirven para males reumáticos o entre otros insectos. Se ha dedicado a la comprensión de la entomolatría, es decir, cómo los artrópodos o insectos entran dentro de la historia oral, sea como amuletos, mitos, leyendas, cuentos y demás. También los usos lúdicos, ¿cuál de todos estos artrópodos se utilizan como juguete? Son varias las culturas que las usan, de hecho. Y el que más abunda es el consumo cultural de estos. De hecho, hay muchísimos trabajos que parten de que por sus propiedades nutricionales, vitamínicas, el consumo biocultural, de hecho, porque no solo es la apropiación de ellos, sino también hay una apropiación simbólica de lo que significan los alimentos. Bueno, eso es más o menos. En Chiapas, ¿qué hay? Bueno, así desde la antropología, que es una de mi formación, pues por ejemplo Ramón Pitarch menciona en su libro de los de San Juan Cancún que hay lo que son mariposas y hormigas como nahuales, no hace una descripción más allá. También menciona el bulupsit, que provoca una enfermedad cultural. El bulupsit es una larva de un lepidóptero que cuenta la leyenda entre los celtales de Cancún que entra en el cuerpo de la mujer y empieza a provocar un embarazo ficticio. Entonces le tienen mucho miedo a esta larva. Bueno, así como un poquito de lo de la antropología. Pues como les mencioné, al igual como a nivel nacional, a nivel estado, todos se han enfocado en el uso alimenticio. ¿Qué se reporta? Insectos consumidos, a qué especie pertenece, qué se conoce de ellos, cómo se colecta, cómo se prepara, y dónde se consumen. Y saliéndose un poquito más allá, López de la Cruz hace una investigación un poquito más holística. Ella dice, no hay que entender por partes el aprovechamiento de los artrópodos, sino que hay que verlo general. Entonces ella en una tesis documenta 8 insectos comestibles, 5 de uso medicinal, 8 lúdicos y un místico religioso, que sería sobre la entomolatría. Entonces este fue el primer acercamiento un poquito global. Entonces yo como buen antropólogo dije, bueno, pues es que hay algo más allá del simple aprovechamiento material. Entonces, el grado o importancia cultural de un animal depende de cómo se concibe, cómo se representa. Es decir, diría Sánchez, hay que considerar los elementos simbólicos en la relación hombre-naturaleza, en este caso, hombres e insectos. Si tú le aplicas esa variable a todo el estudio, te apertura más el entendimiento sobre el tema. Bueno, por eso, al menos lo que les traigo yo, es un acercamiento al conocimiento cultural. ¿Por qué conocimiento cultural? Cuando tú tratas de hacer etnobiología o etno algo, generalmente nunca le preguntas a la población cómo construye su conocimiento. Eso lo das por hecho. Y dices, bueno, es conocimiento folk, conocimiento local, conocimiento indígena, conocimiento campesino, conocimiento ecológico tradicional, etc.
Pero no, bueno, yo al menos no encontré un trabajo que diga el conocimiento cultural es esto para ellos y así se construye desde ellos. Entonces, por eso les traigo ese punto. Después de entender cómo construyen el conocimiento y se están apropiando del universo, pues me dediqué a ver, bueno, cómo construyes tu universo, dónde estás parado como ser humano y cómo te ves reflejado a los otros organismos que conviven contigo. Una vez entendido eso, pues ya podría encontrar lo que es la etnocategoría dentro de ese universo y la palabra correcta que ellos utilizan, al menos lo más cercano a artrópodos. Todo eso para entender la relación oxchuqueros-insectos. En esos temas me voy a dedicar de ahora en adelante. Bueno, Oxchuc, ¿dónde queda? Oxchuc es una población de descendencia maya, hablan celtal. De hecho, Oxchuc significa 3 nudos. Ox, que es 3, Chuc, que son nudos. Esto característico de la indumentaria de los hombres. Por ejemplo, tienen una túnica, esta túnica va enredado con una especie de cinto y se tiene que amarrar 3 veces. Por eso es Oxchuc. Pertenece a la región de Los Altos. De hecho, si ustedes van a Chiapas, agarran carros en San Cristóbal y está como a 45 minutos de ahí. Tiene una altura de 2000 metros, un clima templado húmedo y actualmente tiene todos los servicios, por ejemplo, luz eléctrica, agua potable, clínicas y educación que van desde el kinder hasta la universidad. De hecho, llegó a la Universidad Intercultural de Chiapas. Eso llegó a cambiar también un poco la forma de pensar de los chavos. Bueno, eso es nada más para más o menos saber dónde estamos. El conocimiento cultural. Para poder entender qué es el conocimiento, cómo construyen ellos, hay que entender ciertas categorías. La primera es el Bach et al., que es el cuerpo-carne. Toda persona, incluso ustedes y yo, tenemos cuerpo-carne. Háblese de lo que está afuera, ¿sale? O sea, carne nada más. Pero no se queda ahí, también hay un chulel. Se ha traducido en la literatura como alma, que es una traducción muy pobre para lo que significa la población. De hecho, es muy difícil representar, al menos en una tesis, lo que significa para la población el chulel. Y lo conciben como mi otro yo. Y puede ser fuerte o débil. Cuando yo tengo un arma fuerte, aprendo rápido, hago mis actividades rápido, con normalidad. Pero si mi alma o mi chulel es débil, yo me voy a enfermar, voy a tardar en aprender lo que me enseñan en la escuela, lo que me enseñan mis papás, lo que me enseña la familia, por ejemplo. Esta alma es como una especie de viento invisible, no tiene una forma, aunque dicen se parece a nuestro cuerpo, pero es un ser etéreo, sin poder llegar a palparse. Otros dicen es como un ave que llega dentro del corazón y dicen es un don divino, solo las deidades lo pueden otorgar. Esto justo a los 6 meses de gestación, digamos, cuando la mujer está embarazada, del 1 al 5 mes no llega, al 6º la deidad va a ponerle el chulel adentro del corazón del niño y empieza a palpitar. Entonces es señal de que el chulel ya llegó. Entonces, ¿dónde queda? En el corazón. Por eso tiene una íntima relación al menos con la sangre. El chulel se comunica con la sangre, vive en la sangre. Y ellos dicen, cuando se te sale toda la sangre, sale tu chulel y tú mueres. A eso le llaman loquish chulel. Y al menos esto solo sucede cuando tú mueres. Se fue tu alma, tu cuerpo quedó, falleces. Bueno, esos son los conceptos que al menos hay que entender. Hay otro concepto que es el del lab. Se traduce localmente como nahual. Pueden haber labs demonios, que por ejemplo hay una que le dicen Paquinte, que es una especie de mujer que causa daño. También encontramos elementos climáticos, por ejemplo el rayo, el viento, son labs que utiliza una persona. Hay animales, principalmente son animales. Entre los más conocidos están, por ejemplo, el búho o la lechuza, las serpientes, felinos grandes, de gran tamaño, pero también hay colibríes y palomas. Es propio de los indígenas. Por ejemplo, un cashlán o un mestizo, allá les dicen cashlán a los mestizos, no puede tenerlo. Una de las referencias decían que el Marcos, el levantamiento zapatista, tenía su nahual jaguar, pero después ya no le creímos cuando vimos que tenía ojos azules. Y como es cashlán, él no puede tener nahual. Entonces,
es inherentemente indígena. Los que tienen náhuatl tienen ciertas características. Uno, tienen resistencia a daños simbólicos. Es decir, si le quieren hacer daño mediante rezos o lo que llamamos o mal llamamos brujería, al que tiene náhuatl pues no le interesa, no le pasa nada porque su animal compañero lo está defendiendo. También le produce como ser inteligente, ser líder nato de la comunidad y ser rezador. Lab es conejo, yo voy a ser bondadoso como el conejo. Si mi lab es una hormiga, yo voy a ser muy trabajador como la hormiga. Si mi lab es como un colibrí, yo salgo a visitar para ver cómo están todos. Esa es como una de las características. No es nato, a diferencia del chulel que llega a los 6 meses cuando tú te estás gestando, el lab no. Ese se te es otorgado. Y puede ser por herencia o te lo otorgan las deidades secundarias. Por herencia, por ejemplo, si mi abuelo tenía lab y falleció, el lab va a quedar deambulando y se me va a otorgar a mí solo si mi chulel es capaz de soportarlo. Si no hay ningún pariente que pueda recibirlo, se va a esperar hasta la próxima generación, 3, 4, 5, hasta que llegue la persona adecuada para él. Porque hay como una especie de simbiosis entre el chulel y el lab. El chulel tiene que ser fuerte para aceptar el lab. Si no es así, me va a terminar consumiendo a mí, porque el lab se alimenta de energía. ¿Sale? Bueno, lo que dije, chulel es fuerte. ¿Qué me otorga? Uno, que es mi guardián. Al ser mi animal compañero, él me va a proteger de daños físicos y daños simbólicos, pero también me va a permitir comunicarme con entidades etéreas, con el supramundo, el mesomundo y el inframundo. Pero eso no es todo, también tiene peligros. Si yo acepto tener un nahual, lo que le pase al nahual por yo no protegerlo bien me va a pasar a mí. Por ejemplo, el nahual está fuera del cuerpo, está deambulando en los bosques o en las cuevas. Al salir a pasear, si un cazador llega y le dispara y lo mata, yo voy a morir. Pero el lab no. El lab queda vivo, es eterno. Entonces lo que va a hacer es quedar deambulando hasta encontrar a alguien de mi familia a quien pertenecer. Otra característica cuando pasa esto es que cuando se traspasa a la persona en un sueño va a llegar y la persona lo va a elegir. Entonces si mi abuelo tenía un jaguar, yo puedo transformar el lab en una paloma, en un colibrí, dependiendo de mi chulel y de las características que yo quiero. Entonces el lab es un ser inmortal, pero también tiene sus peligros, al menos para la persona. Bueno, entonces, resumiendo, tenemos a la persona que se compone del baquetal, que es el cuerpo carne, y del chulel, que es el alma que me va a otorgar al menos la vida. Pero también está la persona que tiene el baquetal, es decir, el cuerpo carne, el chulel, pero también tiene esa entidad compañera, el alma. Entonces hay dos formas. Esto va a ser importante más adelante. Bueno, estas dos entidades me aportan fuerza o energía simbólica, el chulal vida, pero participan también en la construcción del conocimiento, que para los ochuqueros son 2 etapas. La primera etapa mediada por el chulel y la segunda etapa por el lab. Hay mucha diferencia y no todos llegan al menos al nivel del lab. Por ejemplo, en la primera etapa, la que tiene que ver con el chulel, se dice que la primerita es el mato ayux chulel. Si lo traducimos literalmente, significa aún no tiene alma. Entonces ese es el problema del acercamiento que se le ha dado, porque tú llegas y dices, ¡ay, no tiene alma! Pero ese es en sentido metafórico, al menos el celtal. Como lengua maya es muy metafórica, hay que entenderlo desde la persona, desde esa perspectiva émica. Entonces ellos me decían, no, es metafórico, o sea, ya está tu alma desde los 6 meses. Lo que quiere decir es que aún no ha madurado, y como no ha madurado, tú no eres una persona completa. Y también utilizan como sinónimo mato snakinal, que sería que todavía no tiene conciencia de su entorno. Y esto va de los 0 a los 5 años. Características principales: no puede comer solo, no puede caminar, no puede entender el mundo sin la ayuda de su familia, en especial de la madre. ¿Cuándo empieza a terminar esta etapa? Cuando empieza a hablar. No bien, sino empieza a decir palabras como comida, chichi, papá, mamá. Entonces ya cuando empiezan a decir ellos, ya calto, jules chulel.
Que de nuevo, si lo traducimos literalmente, dice apenas está llegando su alma. Pero insisto, hay que entenderlo como apenas está madurando su alma. Característica, Jasnais Nopel, significa ya tiene la capacidad de aprender. Entonces el niño empieza a observar a su papá o a su mamá y empieza a aprender las tareas cotidianas, lo que debe y no debe hacer, ¿sale? Y empieza a aprender en el contexto de su familia, pero también en el de la comunidad. La primera etapa solo era la familia, ahí se desenvuelve. La segunda ya empieza la comunidad, ya va a la escuela, ya ve a los tíos, ya ve a los parientes, a los vecinos, a todos, y está aprendiendo constantemente de las reglas. Ya cubre sus necesidades básicas, ya habla semifluido una conversación con un adulto y conoce su contexto geográfico y social. Se puede ir 5 o 10 kilómetros y regresar a su casa. Y finalmente está Hulish Chulel, que traducido significaría ya llegó su alma. Pero de nuevo, significa ya se completó, ya maduró la persona, ya está completa. Su cuerpo está completo, pero también su alma. Ya aprendió todo lo que tenía que saber y se dice que ya razona. Comúnmente en la literatura dicen, cuando dicen ya llegó su alma y es un ser bondadoso, ojo, no es cierto. Dice la literatura, pero no es cierto. Simplemente razona el bien y el mal. Si mata a una persona, sabe que puede ir a la cárcel y sabe que está mal. Pero lo hace, no es como pensar míticamente, ya llegó su alma y es un indígena súper bueno. No, simplemente ya razona las consecuencias de sus actos. Y eso va de los 12 en adelante. Hay factores sociales que influyen en eso. Por ejemplo, si se casó antes, si ya ya tiene un cargo político ahí o religioso. Y ya aprenden lo de la familia, lo de la comunidad y lo de otros espacios sociales. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque digamos, yo como chuquero ya aprendí de mi familia, ya aprendí de mi comunidad, pero puedo irme a Huistán, que está como a 20 minutos, y aprender los códigos culturales de allá, y llevarlos a mi comunidad y transmitirle a todos los demás, porque mi chulel ya tiene esa capacidad. Es como yo llegué aquí a la Ciudad de México, observo cómo son ustedes, y yo soy capaz de regresar a mi comunidad e informarles cómo son ustedes, cómo comen, cómo viven, dónde se transportan. Y el conocimiento no es local, o sea, es deslocalizado. ¿Sale? Bueno, esas son las 3 etapas de una persona común, desde la perspectiva de los celtales. Pero hay otro tipo de persona, uno que tiene lab. Esa persona que tiene al menos chulel y lab adquiere el conocimiento profundo. Ellos le dicen conocimiento profundo. ¿De qué? Pues del universo. Interpreta las señales naturales y divinas a través de su animal compañero. Sin el animal compañero yo no puedo entenderle lo que la naturaleza o las deidades me piden. Entonces yo voy a entender el mundo natural, el social y el sobrenatural. Y me da la capacidad de saber qué es lo que piensa la naturaleza y las deidades, qué es lo que piensan, sienten, de cómo nosotros nos acercamos a ellos, de cómo yo voy a utilizar el árbol, de cómo yo voy a utilizar la tierra, de cómo yo voy a utilizar X recurso para mí. Entonces, no todos. El conocimiento que se adquiere con el lab no se pierde. Tú, digamos, tienes el chulel, mueres, ahí acabó tu chulel, trasciendes al cielo o al infierno dependiendo de tu comportamiento en la tierra y se pierde, te vas finito al supra o inframundo. Pero el lab no, como es un ser eterno, se queda con esos conocimientos y se le transmite al nuevo portador. Ojo, no llega como al 100%, o sea, sí olvida cosas y lo aprende con las deidades, por eso le permite comunicarse con ellas. Entonces, una persona normal o común tiene una comunicación unidireccional con las deidades. La persona el chulel a la deidad, pero la deidad nunca le va a contestar y ni la persona nunca va a entender lo que le dice la deidad, es como rezar. Pero la persona especial, que al menos en la comunidad se le conoce como Pikchich, que es como el que siente o habla con la sangre. ¿Por qué? Porque tiene el lab que le permite hablar con el chulel de la otra persona. O se le dice chuikal, que sería una traducción como el que cuida los días o los días sagrados, que son los rezadores de la comunidad. Y hay una tercera, que es el akchamel, que son los pichiches o chuicales que se volvieron, por así decirlo metafóricamente, al lado oscuro, son los malos. Akchamel significa, de hecho, el que te provoca o el que te da enfermedad. Estas 3 personas tienen lab y chulel.
Y ser Akchamel depende de tú cómo formaste tu chulel, no de cómo es tu nahual. Ahí no influye el nahual en la persona, sino el chulel al nahual, tú cómo lo vas a utilizar. Bueno, esta persona, o Ansvinikati, que es la humanidad, platica con el chulel y le dice, oye chulel, dile a mi animal compañero que necesito esta respuesta de la deidad. El lab va hacia la deidad, el deidad le contesta al lab y el lab le contesta al chulel y mi chulel va a soñar la respuesta. Ese es como el ejemplo más clásico, pero también el chulel va a interpretar lo que me dice las velas, el cómo se está quemando, por qué se está quemando así, cómo sale el humo del copal, pero porque tengo mi lab que me está indicando lo que los dioses me quieren decir. Y yo, el chulel se lo comunica a la persona, y así se va. Entonces hay una comunicación circular, de la cual las personas comunes no tienen la capacidad. Bueno, de hecho los chuicales son las personas que están ahí, son los que rezan, los que entienden esos códigos que las demás personas no. Bueno, es así como se acercan al mundo los celtales y construyen su conocimiento. Y así entienden el universo, de hecho, que le llaman ellos Balumilal, y en rezos le dicen Chul Balumilal, que es tierra sagrada, que solo lo utilizan las deidades que tienen Lab. Se divide en tres: el Chulchan, el supramundo o el cielo; el Lumkinal, el mesomundo o el mundo habitable; y el Katimba, que sería el inframundo o el infierno, si se quiere hacer como un símil. De hecho, con el sincretismo con otras religiones, pues ya dicen es el infierno. Bueno, el Chulchan están las deidades superiores, o sea, Dios. Kahvalti, que sería nuestro Señor, en traducción. En el Lumkinal están las deidades secundarias, como son ángeles, guardianes, protectores de los cerros, vírgenes. También hay demonios, de los que me hacen daño. Y están los humanos, están los animales, están las plantas. En el mesomundo y en el Katimbak, o en el inframundo, hay deidades secundarias y demonios. Nosotros nos vamos a enfocar al menos en el Lumkinal. ¿Por qué? Porque necesitamos entender cómo ellos se apropian de los artrópodos. Entonces, los artrópodos están en el Lumkinal, en ninguna otra parte. En el Lumkinal, antes de entrar de lleno y retomando los conceptos anteriores, están los Ahvaliles, es decir, que tienen la categoría de Chul, los sagrados, los que otorgan el alma. Y también están los Teaketik, que serían las plantas; los Ansviniketik, que serían la humanidad; y los Chambalametik, que tienen una diferencia a los Ahvaliles. ¿Por qué? Porque Kushul, es decir, están vivos, crecen, se reproducen y mueren. Ojo, algunos simplemente pueden estar vivos y carecer de Chulel, otros tienen Chulel, eso lo vamos a ver más adelante. Chul, entonces, son deidades, son los que son sagrados. Kushul viven, crecen, se reproducen, mueren. Hay Chichel, hay Chulel, que serían los seres con alma, y hay otra categoría, los que no están vivos, o Makushul, que son como las rocas y la tierra. Para ellos no vive, salvo a la idea que tienen en otras partes de que la madre tierra vive. Ellos dicen, no, la piedra no tiene vida, tampoco la tierra, salvo algunas ocasiones. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, entonces están los Ahvaliles, son dos: los Cananetik, que son los guardianes. Por ejemplo, hay un cerro sagrado, tiene un guardián o un dueño. Por ejemplo, en Oshuk está el Ikal-Ahau, que es el dios del viento, que cuida un cerro sagrado de ahí. Están también los Pukujes, las deidades maléficas. La población lo traduce como demonios o diablos, pero no, es simplemente las deidades que hacen mal al ser humano. Otorgan el carácter de vivo al lugar donde habitan. De ahí surge la confusión, al menos en el lugar, de que la literatura diga, es que la piedra tiene vida. No, no es que tenga vida, es que vive alguien sagrado ahí, y eso le dice, está Kushul, está vivo, porque si molestas ese lugar, te va a castigar el dios, o te va a castigar el ángel, o te va a castigar el dueño, o te va a castigar la virgen. ¿Sale? Entonces, generalmente dice, Ais Hanan tiene guardián, Ais Yahwal tiene dueño, y Kushul está vivo. Ojo, no porque la roca o el ojo de agua esté viva, sino porque hay una deidad que está morando ahí. Después vienen los Teaketik, que serían las plantas.
que para los celtales de Oshun dicen, no, es que es la ropa que dejó las deidades para que la tierra se poblara y para que nosotros utilizáramos. Y hay dos, plantas sin importancia sagrada, es decir, los que no tienen chulel, el zacate no tiene chulel, hay árboles que no tienen chulel, viven. ¿Por qué? Porque crecen, se reproducen y mueren. Y hasta cierto grado dicen, tiene sangre cuando sale la savia, pero ojo, no tiene chulel. Pero hay plantas de importancia sagrada que sí lo tienen. Un ejemplo de ellos es el maíz. Es tan sagrado que el maíz tiene alma, y si tú la desprecias se va a resentir, va a llorar, ya no va a dar igual la milpa. ¿Por qué? Porque esa sí tiene alma. Y de hecho dicen ellos, como tiene alma, tiene fuerza. Ice Jeep. ¿Por qué? Porque me está alimentando a mi chulel también. A esa no le puedo hacer lo mismo que las otras plantas comunes y corrientes. Y como el maíz, hay otros más. Tienen cuerpo, carne, lo reconocen así. O sea, la madera para ellos es una especie de cuerpo y carne. Pero no hablan las plantas. Y no razonan. Están ahí porque están, no sienten, no razonan, no piensan. ¿Por qué? Porque no trabajan, ni se van a enamorar, ni nada por el estilo. A diferencia, al menos, bueno, sí. ¿Cómo se divide? Están los Aketi, que son los pastos, los que no tienen chulel. Están los Teeti, que son los árboles, algunos tienen alma, algunos no. Están los Bamaleti, que son los arbustos. Están los Boketi, que son las verduras. Y están los Nichimeti, que son las flores. ¿Cómo llegan a estas categorías? Uno, por tamaño, usos y color. Son como las principales categorías para ellos. Bueno, la humanidad. En la humanidad están Ans, que son la mujer, y Vinik, el hombre. Y para decir humanidad dicen Ans Vinik etik. El tik es pluralizador, es como mujeres y hombres. Entonces, es lo que significa. Ellos tienen, o nosotros tenemos una característica muy especial. Tenemos cuerpo carne, al igual que las plantas, pero nosotros tenemos sangre y de color rojo. Y tenemos un chulel que trasciende, que se va al infierno o al cielo. O sea, se va a regresar a la deidad. Y hablamos, pero también razonamos cuando nuestro chulel ya maduró junto con nuestro cuerpo. Y ya después vienen los Chambalametic, que es toda la fauna existente en el Balumilal. Tienen cuerpo carne, al igual que las personas, tienen sangre de color roja y algunos artrópodos transparente, pero es sangre. Pero ellos, su chulel no trasciende. De hecho, no llega a madurar, ya llega maduro. La deidad se lo otorga al animal para que pueda subsistir solo. Pero tiene muchas características de los seres humanos. Tienen casa, por ejemplo, el nido de un pájaro es una mut, o sea, la casa del árbol, igual que nosotros. Come, vuela, viaja, entonces hay como cierta afinidad con ellos. Y también hablan, pero no les entendemos, a excepción de los que tienen lab, que sí podrían entender a los animales. Entonces, se parece un tanto a nosotros, a diferencia de las plantas que ya está muy retirado de nosotros. ¿Por qué? Porque no tienen sangre y su cuerpo carne es diferente y no razonan. Los animales es lo más cercano a nosotros. ¿Cómo los caracterizan? Uno, por hábitos, donde viven, tamaño, tipo de piel, forma de moverse y colores, por lo usual. Bueno, los Chambalametí, que se parecen a nosotros, pero a la vez son diferentes y por eso caen dentro de otra categoría, se dividen en Mukul Chambalametí, que serían los animales grandes. Y dentro de eso están los Chambalam, los Mutetik, los Chanetik y los Ayiktaha. El primero, Chambalam, son todos los animales que tienen extremidades. Y al moverse hacen ruido. Y allá dicen Chohlahanash. Hace ruido sus pies al caminar. Entonces esa es la principal característica. Tienen extremidades. De ahí viene los Mutetik, que es diferente a los Chambalametik, porque no tienen 4 extremidades. O no lo utilizan principalmente para moverse, sino que tienen alas para volar, tienen pico y tienen plumas. Esto es la característica que evita que el murciélago caiga dentro de Mutetik, por ejemplo, y cae en Chambalam, porque aunque vuela, tiene extremidades para moverse y no tiene plumas, entonces no es ave, entonces cae dentro de Chambalametik. Están los Chanetik, que son las serpientes, que la característica principal, sin extremidades, se arrastra. Entonces todo lo que se arrastra es Chanetik.
Y están los Ayiktaja, los que están en el agua. Hay otras comunidades donde tienen más específico, al menos los seres que viven dentro del agua, o son acuáticos, porque hay grandes, como ríos grandes o lagunas. Acá en Oshchuk no las hay tanto, entonces no es tan importante para ellos clasificar a los animales acuáticos, ¿sale? Entonces dicen, son los que están en el agua, los que viven o habitan en el agua. Bueno, estos son los Mukul Chambalametic, entonces va del colibrí hacia arriba. Pero también están los Chinchanetic, que su traducción literal es los pequeños animalitos, y es lo más cercano que tenemos a artrópodos, pero también incluyen anélidos y alguno que otro molusco. Y estos se dividen a su vez en Yashvilik, los que vuelan, los Yashbenik, los que caminan, y los que hay talum, los que no tienen extremidades, por ejemplo las lombrices o diversos anélidos. Relación alma. El alma de un Mukul Chambalam no va a ser la misma que de un Chinchanetic. Es más importante el alma de un venado que la de una mosca, por ejemplo. No tiene el mismo grado de importancia. Y si llevamos eso a la humanidad, también pasa lo mismo. Es más importante el alma de una persona que el de un animal. Por eso a los animales no les rinden ritos funerarios. Ellos dicen, es que la persona tiene su chulel importante, se va a ir a alguna parte y va a regresar cada día de muertos. Entonces yo lo tengo que enterrar, le tengo que hacer sus ofrendas, lo tengo que esperar. Al perro no. Ese muere y puede quedar pudriéndose ahí, porque no es tan importante su chulel como el mío. ¿Ya? Bueno, y eso se aplica entre todos los animales. Incluso dentro de los Chinchanetic hay unos más importantes que otros. ¿Sale? Bueno, entonces ya llegamos a la etnocategoría que nos importaba, la de artrópodos, o lo más cercano a artrópodos, que es Chinchanetic. Entonces hay Chinchanetic de importancia cultural en Oshchuk. En cuanto a los que están en la historia oral, se encontró 15. De uso lúdico que juegan, hay 13. En tomoterapia hay 10. De importancia médica o que hacen daño, 10. Y de consumo humano hay 11. De ahora en adelante no voy a tratar de utilizar la etnocategoría local, la de Chinchanetic. ¿Cuáles se consumen? Bueno, dependiendo de los meses. El primero es el Tzitzim. Chicatana, Zompopo, Nucú, tiene como 11 nombres en Chiapas y se consume desde Veracruz hasta el sureste. Es una hormiga que sale en los meses de mayo, junio con las primeras lluvias. Entonces las personas salen a esperar. A estas hormigas les gusta estar donde hay luz. Entonces van con trapos y empiezan a golpearlas. Y al lado tienen una cubeta con agua. Ahí las meten, después las llevan a la casa, las ponen al comal, le agregan sal y lo doran. Eso se come a manera de tacos. También está el sats, que es la larva de un lepidóptero. Esto en el mes de marzo, en los árboles de corcho. Entonces ellos van en busca del árbol, identifican al sats, lo levantan, lo meten en un morral, se van a la casa y le sacan lo que ellos le dicen las tripas. O sea, todo lo que contiene. Le dan la vuelta, lo lavan bien, lo cuecen o lo sofríen con huevo. Está el Xchial, que es un escarabajo cuernudo, que sale justo cuando está saliendo la espiga del maíz. Ellos dicen, no, es que en esta temporada es cuando la gallina ciega se transforma y se va a volver Xchial, entonces hay que comerlo porque está reciente. Pero también identifican, porque son dos, hay uno sin cuerno, que dicen, es que se come popó, entonces no hay que comerlo. El que sí es bueno es el que tiene cuernitos. Entonces ellos buscan al escarabajo, lo llevan a la casa, lo doran en comal y lo consumen. También están avispas, está el acu, el mum y el shushkak. Se les consume la larva. Ellos al ir a caminar a la parcela, a la milpa o van a la comunidad, ubican los panales. Cuando ven uno, agarran ramas o piedras, le avientan, cae y se van. Ya cuando ellos regresan, ya ven que hay pocas avispas, entonces buscan una rama con muchas hojas y les empiezan a golpear hasta matarlas. Entonces llegan, y agarran el panal, los llevan a la casa y ya, ya después lo doran de ambos lados, lo sacan en la tortilla y lo consumen a manera de taco. Le ponen sal y limón. Aquí cabe mencionar que los que lo colectan son los niños arriba de 11 o 12 años, porque ya sabe, recuerden que su chulel ya está maduro, entonces ya sabe que lo va a picar y va a saber cómo contrarrestar eso, a diferencia de un niño que correría el riesgo de no entender al menos todo lo del bicho
y salir afectado. Está también el shkak y el village, que son chapulines. Se colecta cuando tapizcan. ¿Quiénes lo hacen? Los niños, porque ellos no están trabajando, están aprendiendo del adulto, pero pueden ir a colectar los chapulines. Entonces llegan, lo colectan, cuesta mucho la captura, le quitan las alas, las piernas, lo meten en el morral, llegando a la casa lo doran, sal, tortilla y a manera de taco. Está el chap, que sería la miel o las abejas, al menos las silvestres, las ubican, a veces están volando en las piedras, dicen ellos, agarran un ocote, lo prenden bien y lo avientan al nido. Entonces eso hace que huyan las abejas y después extraen la miel. Eso lo juntan más en la prohibición, en la vigilia, por ejemplo, cuando no pueden comer carne. Entonces juntan la miel con tortilla, lo embarran y se lo comen. Y finalmente, bueno, hay otro que le dice el colón, la gallina ciega. Tiene signos de interrogación porque solo queda en la memoria oral del pueblo. Dice, es que mi abuelita y mi bisabuelo lo comían, yo ya no, ya me da miedo. Pero eso tiene que ver con la introducción de la idea de que es plaga, de que es algo malo, entonces ya lo dejaron de comer, pero sí lo consumían. Y el más importante es uno que es el chanulté, que es igual una larva del lepidóptero. Y como ya me cansé, miren el video de cómo se saca. Bueno, esa es como la forma de colectar el chanulté. Los niños son los que lo colectan, van a los terrenos, ubican los hospederos. Esta larva cubre con una tela de aserrín, lo retiran, le colocan agua, porque según ellos dicen tienen sed. Pero no, de hecho la larva se está ahogando y por eso sale. Y aún es que sale con una aguja lo obligan y lo meten en botes de PET para mantenerlos frescos, para llevarlos a la casa. Y ahí la mamá los prepare. ¿Cómo se prepara? Hay una forma tradicional. Cuando son poquitas larvas, es nada más dorarlo al comal. Se le agrega sal y lo comen. Y de hecho las larvas le tienen que tocar a todos. Ya ves, cuando juntan 5 y son 7 en la familia, les tienen que tocar un pedacito a cada uno. Pero hay otra manera, la más reciente, que es cuando agarran como 30 larvas, entonces lo preparan con aceite vegetal. Eso mejora el sabor de la larva. Bueno, ese es como el más importante. Tiene funciones que van más allá de la apropiación de nutrimentos, pero bueno, no toca hablar hoy de eso. Bueno, eso fue en cuanto al consumo. Chinchanetic medicinales, los que utilizan para curar. Está el jonón, que sería el abejorro, y el chap, que sería la abeja. Estos curan las reumas y el mal aire. Esto no quiere decir que la persona salga a buscar el nido de la abeja. Tiene que ser fortuito. Llega la abeja, te pica y se lleva la enfermedad.
Entonces es como un apoyo mutuo. Está el Tuluchan, ese cura verrugas. Cuando tú te sale verrugas en la mano, lo que haces es agarrar el insecto, saca como un líquido color naranja y se le pone encima. Algunos lastiman la verruga para colocarle, entonces lo que hace es quemarlo. En la literatura dice que tiene alto contenido de saponina y que por eso es la efectividad. Está la cochinilla, que cura el dolor o la pérdida auditiva. Lo que hacen es ir en donde hay madera podrida y húmeda y consiguen las cochinillas. Estas las ponen a hervir y a manera de gotas en el oído hasta curar la afección. Hay uno que es reciente, muy reciente, que lo consiguen con familiares que viven en Ocosingo o si no en San Cristóbal, que son los gorgojos chinos. Es que es chino, pues se llaman gorgojo chino. Entonces ellos lo ponen en pan integral y deja que se reproduzcan. Entonces comen uno el primer día, al segundo día 2, así hasta llegar a 70. Al llegar a 70 vuelven a retroceder hasta que el paciente se cure. Ojo, este es uno que llegó de fuera. Y recuerden que el chulel acepta conocimientos de fuera. ¿Por qué? Porque se lo transmitió a alguien de la comunidad. Está el chil, que sería el grillo, y el shkak, que cura problemas de habla en los niños. Cuando el niño no puede hablar o empieza a tartamudear, se le da a comer grillos. ¿Por qué? Porque el grillo canta, le va a transmitir eso. Recuerden que el grillo también tiene chulel, tiene una representación simbólica que le va a transmitir al chulel del niño y se va a curar. Está Shanich, que cura la pereza de las manos. Ellos reconocen que la pereza es una enfermedad. Entonces, por ejemplo, cuando el hombre no quiere ir a trabajar o cuando el machete es muy lento o cuando la mujer empieza a tortear o hace la tortilla, la cosa es muy lenta, tiene que ir al nido de las hormigas, meter las manos un rato y dejarlo ahí el tiempo suficiente para que le pique. Una vez que pasó eso, empieza a agitarse y se quita las hormigas de encima. Entonces transmite al menos la característica de las hormigas, que son muy trabajadoras, a la persona, algo así como magia simpatética. También está el Bai Bai Chan, cura problemas del sueño, pero solo en bebés. Este escarabajo tiene la característica que si lo encuentras y lo agarras se queda quieta, como mecanismo de defensa se queda quieta. Entonces dice, es que se durmió, por eso se llama Bai Bai Chan, animalito que duerme. Entonces, cuando un niño o tu bebé no duerme rápido, llora mucho en las noches, tú debes colocarle este escarabajo en las manos o atarlo a un hilo y que lo utilice como un amuleto. Entonces, se va a curar. En la historia oral, en entomolatría, se encontró 3 tipos de nahual insectos. Está el Ixcalpehpen, que es la mariposa negra, de hecho es una polilla, pero ellos le dicen mariposa, no lo distinguen como polilla, de hecho. Tiene una característica muy especial, de hecho todos los nahuales insectos tienen la característica especial de que no mueren. ¿Se acuerdan que les dije que el lab no muere, sino que se vuelve inmortal, pero se traspasa a otra persona y que muere el portador? En el caso del lab insectos no, porque son gregarios, son muchos. Muere mi lab, va a haber otra mariposa, siempre va a haber otra mariposa. Esa es mi ventaja frente a otros rezadores o curanderos que tienen nahual como mamíferos y aves. El mío no va a morir, pero causa el mismo daño que un nahual jaguar. Aquí no importa el tamaño, digamos, ni la agresividad. Por ejemplo, el que tiene un nahual mariposa dice, es que yo curo con el aleteo, el chulel está enfermo, yo mando mi mariposa, y empieza a aletear encima, revoloteando ahí, y con el soplido alejo los males del chulel y lo curo. Pero cuando me tratan o necesito enfermar a una persona, yo voy a mandar a la mariposa que vuele encima de su chulel y le voy a soltar el polvito para que ésta se enferme. Y lo mismo pasa con el chap, que sería la abeja, y el shush, que sería la avispa. Yo puedo mandar a ellos para enfermarlos de lejos. Entonces ha habido ataques de abejas a personas específicas. No, de seguro fue tu tío porque es un nahual, son las abejas y las avispas. Entonces si tú matas un nahual, a la persona no le pasa nada más que una enfermedad, a diferencia de los nahuales, aves y mamíferos, que ellos sí muere el portador. También hay Chinchanetic como herramientas de los rezadores, como herramientas porque no es un nahual en sí. El rezador, el curandero, lo va a mandar al cuerpo de la persona para que se enferme. Entonces, al que le afecta, llega y empieza a sentir malestares
En la garganta, siente que no termina a tragar nada. Puede tomar agua, puede tomar posh, que es la bebida, al menos de uso ritual allá, y no se le va a quitar, porque es la herramienta que otro rezador le colocó en el cuerpo. Para curarse tiene que ir con otro rezador y contrarrestarlo. Está uno que tiene una leyenda que es los Shanichetik, que son las hormigas. Los de Oshuk dicen, no, es que las hormigas fueron los que le otorgaron el maíz a los pobladores, porque el maíz estaba en una cueva pequeñita y no podíamos pasar. Entonces le pedimos de favor a las hormigas que fueran y lo sacaran por nosotros. Y desde entonces ya no hemos muerto de hambre. Y también hay uno que se llama Bulupsichan. Al igual que los compañeros de San Juan Cancún, causa un embarazo ficticio. Lo que hace, digamos, una mujer va caminando, pasa encima sin verlo, va a entrar al cuerpo y va a provocar un embarazo. Empieza como si estuviera gestando, empieza a dar leche, y dice que cuando duerme la mujer sale la larva a mamar del pecho de la mujer. Otros dicen que si una mujer está embarazada y lo queda viendo mucho tiempo, va a salir chueca la boca del bebé. Y en los hombres causa esterilidad. O sea, si el hombre pasa encima, lo va a dejar estéril. Está también Chinchanetic de mal agüero, que está el Alshanich, o sea, las hormigas negras, que se les tiene prohibido que aniden dentro del fogón en la cocina. Cuando llegan las hormigas dentro es porque a alguien le va a pasar un accidente o se va a morir alguien. Entonces, para evitar ese presagio, hierven agua y le avientan encima. O sea, el hormiga puede poner su nido afuera de la cocina, no hay problema, pero entrar lo tiene prohibido. ¿Por qué? Porque es malo. Hay quienes causan enfermedades físicas, por ejemplo el Napubilchan, que es el gusano medidor. Si cae encima de un bebé y lo empieza a medir, va a sufrir de enanismo. Entonces lo que hacen es retirarlo rápidamente. Está el tsukum, que es la larva de otro lepidóptero, que allá lo conocen como tsukumo en español. Pasa encima de la ropa del bebé, deja los vellos que tiene, y al bebé le va a transmitir una enfermedad que se llama chalamtsots, que sería doble pelo, que le sale en la espalda. Son como vellos finos, que cuando tú acuestas al niño empieza a llorar. Entonces no te lo explicas, y solo un rezador o un yerbero puede curar. Entonces el yerbero pasa un rastrillo o una navaja de afeitar, lo limpia bien y pasa lo que es una hoja de tabaco, y ya con eso cura al niño. También está el am, que son las arañas. Ellos dicen, es que las te am, o sea, te besó la araña, entonces te sale un herpes labial. No tiene curas, simplemente pasa. Pero la respuesta es que pasó la araña a besarte. También hay unos predictores, que es el altal, que es una mariposa. Esta llega a la cocina a revolotear. Entonces la mamá dice, ay, mira, ya vino el altal, va a venir un tutío, una tutía. Así hablan en Chiapas, un tutío, no se expanden, así hablan allá. Entonces ellos preparan comida, preparan bebida y llega la visita. También está el chiquitín, que sería la chicharra, que predice la sequía. Si empieza a cantar la chicharra, dice, no, ya es tiempo de calor, ya no siembres nada. Lo mismo que el grillo, que es el chil. Hay otros que son de linaje. Por ejemplo, yo que mi mamá es de ahí, mi apellido es Gómez, el apellido impuesto es por los españoles, pero tengo un linaje. Digamos que mi linaje es Culú. Yo me vine a vivir acá, mi hijo nace acá. Yo le digo, tienes un apellido que es Gómez o López, pero es Culú, y se le va a quedar. Entonces un día regresa a Chiapas, aunque no conozca a nadie ahí, va a encontrar su clan. ¿Cómo lo va a encontrar? Por su linaje. Entonces llega con alguien, platica con la persona en Oshuk, oye, ¿cómo te apellidas? Ay, pues López. ¿Y cuál es tu linaje? Culú. Ah, pues yo también. Entonces somos familia, y automáticamente le abre las puertas a la persona. Entonces solo uno hay con eso, que es langosta, de hecho. Chinchanetic pícano de importancia médica. Se dividen en tres. Los que tienen aguijón, que son las avispas y abejas. Están las que tienen cerdas en el cuerpo, como el shaktá y el chu, que causan dolor desde cabeza, dolor insoportable, causan náuseas. Dependiendo del tipo va a ser la cura. Allá se utiliza mucho el temazcal o los baños de vapor. Entonces entran al temazcal para evitar estos daños. O toman analgésicos o le ponen hielo. Pero están los que no tienen aguijón, los que provocan daño con la boca. Recuerden que los animales es lo más cercano al hombre. Entonces ellos dicen, tiene boca, tienes manos, tienes esto. Entonces ellos causan daño con la boca. Están los usetic, que son las moscas. Están los shenenetic, que son los zancudos,
que te chupan te chupan la sangre, está el uch y el oshol, que son los piojos, el chak, que sería la pulga, y el sip, que sería la garrapata. Ellos te enferman porque chupan tu sangre por medio de su boca, así le dicen ellos. De hecho tienen manos y tienen pies. ¿Cómo se controla? Manualmente. Entonces lo que hacen es retirarlo del cuerpo. De uso lúdico encontramos al chanulte y al zurkum. El chanulte es el que se come, pero también lo colectan para espantar a los niños. Por ejemplo, un niño agarra, va, colecta, lo lleva en la mano, va con una compañera y le dice, oye, te traje un dulce. Entonces la compañera, al abrir la mano y recibir el dulce, ve que es una larva y sale gritando. Lo mismo pasa con el sucum. El sucum es el mismo, la misma larva que causa el chalanzotz. Está el shanich, que se colecta, por ejemplo, veo hormigas, yo los voy a agarrar, las voy a quemar si es que son las que pican, y si no pican, son de esas que no hacen daño, las voy a tener observando nada más. A otros, cuando van caminando, por ejemplo, ven los nidos, pasan a patearlo. Eso les causa gracia. Está el ja, que es la mosca doméstica. Ellos lo que hacen es juntarse en grupos, consiguen una bolsa de nylon y van atrapando. Y el que atrape más es el ganador. Al final del juego las matan. ¿Por qué? Porque les tienen repulsión. De hecho no las quieren tocar. Por eso es con la bolsa de nylon. Y al final las matan. El otro es el shuma y el shial. El shuma es el ronrón, un escarabajo pequeño que sale cuando empieza a florecer el durazno. Entonces lo empiezan a colectar bastantes y lo utilizan como proyectiles. Entonces se arman como unas campales entre primos aventándose puros escarabajos. El shial es el mismo que se come, el que tiene cuernito. No se utiliza como proyectil, se utiliza como un papalote viviente. Entonces consiguen un hilo, lo amarran del cuernito y lo tienen volando. O si no, lo tienen en el suelo. Cuando ya se aburrieron, empiezan a jalarlo, le dan vueltas hasta descabezarlos, por así decirlo. O cuando no pasa eso, empiezan a azotarlo en las paredes. Sí mueren. Algunos lo comen después. El ilkal es el caballito del diablo o el insecto palo. Cuando un niño o una persona encuentra, lo toma entre sus manos y le dice, ¿dónde está el sol? De hecho, ilkal es el que ve el sol. Entonces con las antenitas apunta hacia dónde está el sol. Y después de esto lo dejan libre y se retiran. Es como corroborar si es cierto o no. Y finalmente están las mariposas, los pez benetic. Estos van buscando a la mariposa y que las capturan. Una vez capturadas le quitan una ala, entonces empieza a revolotear y las van persiguiendo. Entonces, entre más persiste el juego, le quitan la otra ala, le quitan las patas y así le hacen pues. Está también el shkak o el bilich, que son los chapulines. Estos también le hacen lo mismo, van a capturar, le quitan las alas, les quitan las patas uno por uno para poder capturarlas fácil. Y en cuanto a lo que es el chapulín, a ver, le quitan la pierna y le dejan solo el tendón, entonces lo empiezan a mover y empieza a hacer un movimiento. Y ya el village pues hacen lo mismo. El chap o las abejas las buscan cuando hay muchas flores, entonces las agarran, las meten dentro de un bote de PET o en una olla para asemejar un nido. Ellos dicen, ay, es que quiero hacer mi panal, voy a jugar a ser apicultor. Nunca da, pero pues, así le hacen. Está el cucay, que son las luciérnagas, eso solo en las noches. Cuando salen las luciérnagas, los niños en grupo van y capturan todas las que pueden. Entonces le quitan la parte que brilla y lo empiezan a embarrar por toda la ropa. Entonces queda brilloso. Aquí generalmente la mamá lo regaña porque al otro día es la que lo tiene que lavar. Pero aunque hace eso, pues lo siguen haciendo. También tienen la percepción de que te puede podrir la mano, pero a pesar de eso lo siguen haciendo. Está también el lucum, que son las lombrices. Estas simplemente las agarran y les pican con una vara, entonces empieza a moverse. Ya cuando no se mueve, empiezan a segmentarlo. Todo eso les causa diversión a los niños. Recuerden que aunque parezca cruel, su chulel no es tan importante. Por eso le hacen eso, desde la percepción local, para aquellos que se espantan. Ay, por fin. Conclusiones principales. Bueno, el conocimiento cultural no puede entenderse sin las nociones de chulel y el lab, ya que ambos participan en la construcción y en el entendimiento del mundo natural, social y simbólico al que pertenecen, es decir, las formas de entender, percibir y apropiarse del universo, entre ellos el ambiente y los animales y los chinchanetics.
Las entidades denominadas como Chulel y Lab permiten adquirir el conocimiento que lleva a los ochuqueros a especializarse en tareas cotidianas. Por ejemplo, el que tiene el Chulel nada más aprende oficios. Es partera, es hierbero, es huesero, es agricultor. Pero aquel que tiene el Lab empieza a entender el mundo invisible y es el que le va a transmitir ese conocimiento a los que no pueden acceder a él. Para entender la etnoclasificación es necesario situarla dentro de la cosmovisión, donde lo sagrado y lo anímico influyen en la importancia que la población otorga a la entidad. Si yo no entiendo qué es sagrado para ellos, o si tiene alma o no, o cómo es mi relación con él, no voy a entender su uso y me voy a espantar. De ahí viene la idea de que, ay, es que pobres bichos, los están matando, y es que sienten, pero para ellos no. Por eso es importante partir de lo que ellos perciben. Los Chinchanetic es la categoría local para referirse a artrópodos y anélidos. Fueron creados por la divinidad principal de los ochuqueros y se les percibe como seres con alma, pero que no trascienden. Por eso me los puedo comer y los puedo matar, a excepción de los que son nahuales. Por otro lado, no se debe entender esta etnocategoría como algo cercano a la categoría científica de artrópodo, lo que generalmente utilizan los biólogos, ya que responde a las necesidades propias de la zona. Tienen su propia forma de entender el mundo, de apropiarse de él. Entonces no responde a lo que nosotros quisiéramos, se responde a lo que ellos necesitan. Se encontró un total de 40 Chinchanetic que se reparten entre los usos de carácter material y simbólico. Sin embargo, el conocimiento asociado a esto está siendo modificado. O sea, no está estático, no es porque siempre piensan así. Uno de ellos es el conocimiento moderno que llega a partir de las universidades o de la televisión, de los medios de comunicación y así. Eso está transformando y le están metiendo características. Por ejemplo, decían, el lab insecto ya le meten características que solamente los biólogos conocían. Ay, es que tiene esta sustancia, es lo que le va a matar. Entonces ellos ya lo incluyeron dentro de su conocimiento. ¿Por qué? Porque el Chulel es capaz de aprender lo que los otros piensan. Entonces no es nada ajeno a ellos. Y por si se preguntaban si es la chamba de determinarlo taxonómicamente, sí, ahí está. Recuerden que soy antropólogo, entonces por eso no lo puse dentro de. Pero sí hicimos la chamba de ver cuáles. También están las categorías de importancia cultural. Hay unas que se utilizan para más cosas y así. Y Vocolabalik, gracias. Es todo. Muchas gracias, Alfonso. Y bueno, entonces tenemos bastante tiempo para abrir una ronda de preguntas, comentarios, lo que quieran ustedes compartir con Alfonso y pues vamos a hablar un diálogo. Levanten su mano, no sé. Con confianza. No se amontonen, por favor. ¿Sí? A ver, déjenme. Bueno, ahora sí ya me siento. Déjame, yo lo veo. Nada más quería preguntarle, bueno, mencionaste que los labs se conseguían por herencia. Ajá. Entonces es como que hay un lab por familia, y entonces ese lab se mantiene solo en esa familia por el resto de los tiempos, o se pueden como transferir de alguna u otra manera. No, pertenecen a la familia. Por ejemplo, yo, de la línea paterna y materna, no importa de dónde viene la, pero tiene que tener mi sangre. No importa si es de la mamá o del papá, pero se me va a transmitir a mí. Entonces sí es como solo de la familia y no se divide tampoco. Si hubo un rezador en la familia, lo va a obtener un nieto, un bisnieto y así se va. ¿Por qué? Porque es otorgado. Y si no tienes, pues ya le pides a las deidades. Y cuando te otorga las deidades, ya se te queda a ti y tú lo transmites a los hijos. ¿Y más? Yo tengo dos preguntas. Una es que si los labs que están como latentes, o sea, que no han encontrado dónde, o sea, alguien digno para heredarse, pueden afectar en algo a la comunidad y, o sea, si pueden causar enfermedades o si pueden molestar o algo así. Y la otra es si
si pueden descubrir como nuevos organismos que posean ¿Chulel? Alba, sí. Bueno, el primero, si hacen daño, no. ¿Por qué? Porque la actitud del nahual va a depender del chulel. Si mi chulel creció en un ambiente donde se aceptan cosas que no son moralmente aceptadas, yo voy a mandar a mi lab a hacer daño. Entonces responde el lab según la persona. Entonces cuando no tiene un portador, pues simplemente está deambulando sin hacerle daño a nadie. Y la otra, si hay más seres con chulel, pues como mencioné, por ejemplo, entre las plantas no tienen todos. O sea, si es de importancia sagrada o muy, muy importante para ellos, sí tiene alma. Y en cuanto a los animales, si se mueven, tiene alma, pero no trasciende. Entonces, si llegaran a ver otro animal, digamos, llevamos a unos chuqueros al África y ve otro, ese tiene alma. ¿Por qué? Porque se está moviendo, así lo concibe. Entonces, sí, si aparece otro organismo, va a vivir. Y va a tener su alma, su chulel. Buenas tardes, yo te quiero felicitar por la presentación, que fue muy interesante. Te quería preguntar cuál es la... Mencionaste que era un insecto palo o una libélula, ¿es lo mismo? ¿Ellos lo consiguen igual? ¿El insecto palo? No, el insecto... Libélula te entendí así como libélula. Ajá. No, más bien es el caballito del diablo o el insecto palo. Ajá. Sí. Yo lo conozco como libélula, pero ¿lo manejan ellos, lo reconocen como el mismo individuo? Sí, nada más que con la categoría local. Para ellos es ilcal, ya. Y ahí entran en esa categoría. Ajá, los que se asemejan, todos los insectos palos entran, no importa el tamaño, ni si es verde o café o blanco, o de diferente tonalidad, siempre va a ser ilcal. Pero ya cuando quieren como clasificar propiamente, le empiezan a meter colores. Por ejemplo, si es blanco es saquil ilcal, o sea, el insecto palo blanco, para especificar. Es que la diferencia entre al menos las categorías lineanas es que no van pensando en que, ay, eso es un tal cosa, eso es tal cosa. No, van caminando de, mira un animal, mira un chambalam, chambalam, es todos. Pero si tú les dices que clasifiquen y ordenen el universo, sí lo hacen, sí tienen ese conocimiento. Por ejemplo, entre los chinchanetic, que serían los artrópodos, dicen, es muy diferente al colibrí. ¿Por qué? Porque los artrópodos truenan, crujen, explotan y están pequeños. En cambio, los grandes no, se quiebran, se escucha sus huesos. Entonces, como las características principales para empezar a ordenar su mundo. Entonces, no es que se la pasen diciendo, ay, ese es un chinchan llamado tal. No, es chambalam y punto. Ya si tú le preguntas cuál, ya te dice su nombre, cuando son de suma importancia. Si no, pues hay ocasiones de que, no, son chinchanetic. ¿Cuál? No, es un chinchanetic, porque no es importante para ellos. ¿Alguien más? De uno que mencionaste, que ya no lo consumían porque era, que lo que decían era, lo consumían los abuelos, ya no. ¿Cómo es que ellos ya ahorita, a partir de quién, obtuvieron como la información de que ya es plaga? Bueno, los de ahí son agricultores y como en todo lugar está llegando los herbicidas y los agroquímicos, entonces hay agrónomos que llegan, ponen sus tiendas y le dicen es plaga y ya están entendiendo ese concepto de plaga, especialmente los universitarios o los de preparatoria. Ahí son preparatorias tecnológicas, les enseñan a cultivar su hortaliza, milpa, entonces ahí empiezan a transmitirle que es plaga. De hecho, para ellos es otro animal más que comparten las mismas características de estar vivos y tener alma. Pero ya al menos la introducción de este conocimiento está transformando lo que se percibe de él. Y al menos yo podría inferir que por eso ya no lo consumen, porque ya es plaga, es algo malo, ya no es digno para comerlo. Podría ser una respuesta muy viable para eso. Miguel, por allá. Gracias. Mi pregunta era, ¿se ha visto en comunidades aledañas o en la misma región, no sé cómo plantearlo, los mismos usos a los mismos insectos o estos usos cambian o son propios de esta conexión? Hay unos que se comparten.
Hay muchos rasgos culturales que se comparten por el simple hecho que son mayas. Por ejemplo, en cuanto a los comestibles, si es el mismo ecosistema y está ahí el insecto, lo consumen. Por ejemplo, el chanulte lo consumen también en parte de Huixtán, en San Juan, Cancún, incluso los mames lo consumen. Y es la misma técnica de colecta, la misma técnica de preparación, y dicen es el mismo sabor, sabe a chicharrón. Pero, por ejemplo, cuando ya es un nahual o ya es algo más simbólico, ahí sí cambia distintamente. Por ejemplo, el ilcal, que sirve para mostrarte el sol, para los de Huixtán es un ser sagrado. Y le dicen como los rezadores, ellos son los chuicales. Y de repente el insecto es un chuical, cuida el tiempo, te indica el tiempo, entonces sí cambia de localidad. En cuanto a lo más simbólico, sí. En cuanto a la apropiación material, casi no. Y sí, depende también del tipo de ecosistema en el que esté, pues la persona. No es lo mismo que esté en bosque mesófilo, a que hay otros insectos, a la selva, por ejemplo. Y si se repiten, pues de repente sí. Pues son mayas al fin y al cabo, y tienen mucho contacto. Como vuelvo a mencionarles, los chuqueros va y conoce a otras personas, lo mismo los huistecos llegan y conocen a los chuqueros y se transmite el conocimiento. Sí. Bueno, igual gracias por tu exposición, estuvo muy interesante y me gustaría saber si hay como alguna conciencia de la abundancia de estas poblaciones de insectos respecto a sus usos, ¿no? Por ejemplo, los comestibles ya antes se encontraban más, ahora es más frecuentes, o a partir de ciertas, bueno, no, es que no sabría cómo explicarlo, ¿no? Pero como de ciertas actividades o ciertas variables, es que han cambiado o han disminuido o solo las encuentran en ciertas épocas y como muy poquito, ¿no? Y también otra cosa que a mí me llamó la atención con lo del tic de nosotros, no sé si hay también allá como diferencia como en la lengua tapuladal, que es tic y ticón, que son diferentes nosotros. No sé si igual en esa lengua hay. Bueno, lo primero era sobre si perciben que está disminuyendo. Sí. ¿Y cuál es la causa? Dicen, están talando mucho. Entonces ya no encuentro ese insecto. Estoy faltándole el respeto a la tierra porque ya no es sagrado. Entonces sí, dicen, está disminuyendo, pero no lo explican como, hay pocos individuos, sino dicen, no, es que los protectores me están castigando. Entonces al no usar bien el recurso está disminuyendo la comida. Es como la explicación que le dan. Por eso la importancia de los chuicales, porque ellos son los que interpretan y dicen, no, es que si haces esto va a disminuir tu comida, vas a faltarle al respeto y los dioses ya no te van a dar tu comida. En cuanto al otro, lo del tic, sí es diferente, por ejemplo, el nosotros, que es exclusivo, o sea, que excluye, y al inclusivo, que incluye. En este caso, incluyen a los animales dentro de, pero son categorías diferentes. No sé si te refieres a eso en cuanto a la lengua. Pues sí, porque es que, bueno, no sé si ves como la diferencia en los comparadores, hay como tres sobre nosotros, y en este no sabía si había como más nosotros o solamente uno que es. Sí, de hecho hay los inclusivos, bueno, los que excluyen y los que incluyen. También lo tienen, y de hecho eso depende del contexto en el que se está hablando. De hecho, parte de los resultados de esto fue eso, pues estar mucho con ellos para entender cuándo incluían o cuándo excluían. Entonces de repente hay literatura que dice que incluyen a los animales, pero cuando tú ya los escuchas, les empiezas a preguntar si lo incluyeron o no, te dicen, no, es que sí compartimos chulel, sí compartimos cuerpo, sí compartimos sangre, pero es diferente. Porque yo razón, entonces ahí lo están excluyendo. Y en la palabra común, si tú lo traduces literalmente, pues lo incluyen. Entonces tú dices, pues es que los celtales incluyen a todos los animales como un ser emparentado a ellos y son muy similares. Pero ya cuando vas y le preguntas a las personas o entienden la parte émic, te das cuenta, no, pues es que no, pues la verdad no, los animales no son tan importantes. Y los matan porque pues no llegan a madurar su chulel, o el chulel no trasciende, por derecho divino pueden utilizarlo. O lo mismo pasa con, por ejemplo, cuando dicen en la literatura, es que la cueva vive,
y lo traducimos así nosotros cuando hacemos esas investigaciones. Vive la cueva, y tú le preguntas al celtal, no, es que yo digo Kushul, pero no le entiendas literal. Más bien Kushul me refiero a que hay una deidad que mora ahí que le da la categoría de vivo. Entonces más que esté vivo es un lugar sagrado. Entonces hay mucha confusión. Por eso al menos trabajar desde una postura émic es importante, porque si no, no vas a entenderle por qué lo utilizan así o por qué están dañando, entre comillas, porque son nuestras propias categorías como investigadores que llegamos y lo tratamos de imponer. Y hasta a veces sacamos como conclusiones como, ay, pues es que no le tienen respeto. No es eso, es la percepción que se le tiene. Por ejemplo, pues sí, el celtal, el tojualabal y la mayor parte de las lenguas indígenas son muy metafóricas y contextuales. Tienes que estar en ese lugar, registrarlo bien, y cuando no eres hablante, al menos lo que les recomiendo es que regresen y le pregunten a la persona, corroborar si lo están traduciendo bien. Al menos yo tuve la ventaja de hablarlo, entonces pues sí vi cuál era metafórico y cuál era literal. Pero cuando no tienes esa oportunidad y contratas traductores, a veces te lo traducen literalmente, pues, y ese desvía mucho la investigación y tiende a la desviación de los resultados. Entonces, por eso es muy importante, al menos yo sí recomiendo trabajar desde una postura émic en cuanto a recabar los datos. Al interpretar, generalmente pasas de lo émic a lo ético, porque tienes que hacer una discusión. Pero no para recabar datos, yo sí recalco mucho, partan de lo émic, entenderlos a ellos. Gracias. Yo, con respecto a los animales, a los insectos incluidos en el uso alimenticio, en el ejemplo, no sé si te refiriste a algo, mencionaste que hay más implicaciones más allá de las cosas nutricionales y demás que pueden aportar el consumir insectos. Mi pregunta es directamente si hay alguna implicación simbólica en comer determinados insectos o incluso con cualquier otra categoría relacionada. Bueno, de hecho tocaste el punto que a mí me gusta. Me gusta este tema, pero a mí me gustan más las cuestiones de alimentación. Y sí, bueno, en la literatura te dicen que el consumo de insectos se le llamaba antropoentomofagia. Pasó de entomofagia a antropoentomofagia, que fue algo padre. ¿Por qué? Porque le metió la parte cultural y dejó de verse como una apropiación biológica, sino que también una apropiación cultural. Entonces se dice que el consumo de insectos o la antropoentomofagia es de carácter biocultural. El alimentarse y el comer. Alimentarse, la apropiación de nutrimentos, vitaminas y minerales que necesita el cuerpo, pero también lo comes, le imprimes sentimientos, valores psicológicos, económicos. Y en cuanto a los insectos pasa lo mismo. Por ejemplo, el chanulté, que se puede encontrar hasta 30, le toca como a 5 cada persona. No te llena. Los insectos y son altamente digestibles para acabarla de amolar. Entonces, ¿cuál es la explicación de su consumo? Entonces, si te vas a lo cultural, lo encuentras. ¿Por qué? Porque forma la identidad. Yo consumo este insecto porque es parte de mi cultura. Lo que le pasa a los oaxaqueños. Yo como chapulín porque soy oaxaqueño. Como gusano de maguey porque soy oaxaqueño. Y lo meto en la sal porque soy oaxaqueño. Más no es porque me esté llenando. Y es más, hasta el sabor a veces la persona común no lo siente. El oaxaqueño sí. Entonces se le imprime cuestiones culturales. Y si vamos a lo simbólico también, por ejemplo, el shush, que son las larvas de avispa, los niños lo consumen para darles fuerza. La avispa es aguerrida, son guerreros, pican, agresivos. Entonces, si lo come un niño, le va a transmitir eso. Entonces, mi hijo va a salir duro de corazón, va a poder ser un líder nato. Sí, hay ocasiones, no todos los insectos, depende cuál, pero sí hay más implicaciones, al menos como buen antropólogo hay más implicaciones culturales que simplemente nutricionales. O sea, los insectos no te llenan y no lo van a hacer. Entonces se tiene que acompañar con otros platillos, pero el consumo va más allá de eso. Entonces son respuestas culturales. Hay un artículo por ahí que se sacó también mencionando esa parte. Ya luego sacaron varios donde decía, es el consumo cultural, y lo dejaron muy, muy vago. Y de hecho decían, ay, es por las vitaminas, son altamente digestibles. Pero, por ejemplo, a los de Oshchuk, pues no tienen los laboratorios como para saber qué nutrientes exactamente están consumiendo, pero sí responde a una cuestión de identidad.
por ejemplo. Entonces sí. Hola, esto es una pregunta. Por lo que te entendí, las personas que adquieren TAC pueden ser como por herencia o porque se lo piden a los dioses secundarios. Pero en sí, ¿cómo la persona se da cuenta de que su chulé es lo suficientemente fuerte? O sea, ¿cómo siente eso de que ya él es como apto para, o que tiene ya o sea, ¿cómo es ese proceso que se da cuenta? Bueno, ya ves que hay 3 etapas en lo que madura el cholel. Cuando llega a madurar tu cholel, empiezas a tener cierta como perspicacia a lo que le pasa al entorno. Entonces dices, ay, como que ese huerto está triste, se está secando, algo le falta. O esa persona está triste, no estará empieza a dar explicaciones a partir de la cosmovisión, ya no de lo que está observando. Entonces cuando empieza a notarse eso, dicen, no, es que le empiezan a rastrear después. No, es que el abuelo era rezador, entonces probablemente ya va a ser, o el bisabuelo, o así. Entonces empieza a notar esas características y también son líderes natos. La mujer o el hombre que demuestra eso, participa mucho en clases, participa en las reuniones. Cuando pasa un evento que no explican los demás, él dice, es probablemente esto. Entonces lo que esa persona espera es el sueño. Entonces en el sueño se va a presentar su lab y en el sueño va a elegir si conserva lo que el abuelo dejó, si era un jaguar, o esa persona lo va a transformar. Entonces ya una vez soñándolo, ya empieza a adquirir el conocimiento. Otra característica es de que, digamos, esa persona ve a los chuicales porque hacen rituales colectivos, empieza a explicarle, no, mira, se está quemando la vela así. Entonces los chuicales de repente se dan cuenta. Y es como el prospecto a aprender. Y como mencioné, el lab se lleva parte del conocimiento adquirido o es capaz de preguntarle a los dioses y se lo va a transmitir al chulel. No hay como un manual para ser rezador, chuical o pichich. Más bien es a partir del lab. Bueno, no sé si respondí tu pregunta. ¿Alguien más? Aprovechen que viene de Chiapas y muy bien. Sí, después no. Está difícil llegar y me pierdo en el metro, entonces sí. Aprovechen. ¿Algo más? ¿Comentarios? ¿Más preguntas? Quizás son muy tontas, pero aprovechando que estás aquí, ¿cuál es el insecto más sabroso y cuánto tiempo haces de aquí a allá? El insecto más sabroso es el chanulte, el que está al final, porque lo comparan con el sabor a chicharrón del cerdo. De hecho, en Oaxaca le dicen gusano de cerdo o algo así. Se consume varios. De aquí a allá, en avión, no sé, pues yo creo que te haces menos. Yo me vine en camión, entonces hice como 12 horas en llegar. Y ya llegas a San Cristóbal, de San Cristóbal, 1 hora a la comunidad. De hecho, la intención era traer unos para comer acá, pero no se puede, entonces no los traje. Lástima. Bueno, agradecerte por la presentación y por el esfuerzo que haces de venir hasta Chiapas, aquí a la ciudad. Mi pregunta es un poco más acerca de la antropología en particular. Hay muchos autores que asemejan que cuando empiezan a adquirir rasgos de otras comunidades o de otras ciudades, se da un proceso de aculturación. Pero hay otros autores que no es tanto aculturación, sino se da un proceso más de juxtaposición cultural, porque adquieren ciertos elementos y lo forman parte de su vida cotidiana. Me gustaría saber qué opinas tú al respecto. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, como poblador es una lectura desde fuera. O sea, sí hay aculturación, hay juxtaposiciones, hay contactos, entonces hay cosas que se transmiten a partir de eso, ¿no? Al menos yo, como dije, partí desde lo EMIC, entonces yo preferí preguntarle a las personas cómo construyen eso. Entonces si te dicen, sí hay contactos culturales, que coincide con lo que dice la antropología, pero pues también hay como cosas nuevas que ellos están creando y están transformando. Entonces no sé si ahí entraría lo de las juxtaposiciones. Entonces de repente cuando tú te obligan a leer una comunidad bajo cierto marco teórico, te impide ver lo demás. Pero bueno, es un esfuerzo académico que tenemos que hacer. Pero al menos yo sí me he liberado mucho la parte de mí, que sí siempre me zafo por ese lado. Muchas gracias. ¿Alguien más?
quedando. ¿Cómo? Que toda la información que nos estás compartiendo se esté quedando allá. O sea, porque como que me causa, no conflicto, pero me pongo a pensar en esto de que ya justo hasta en la escuela, como tú lo mencionas, ya se está enseñando que con plata y todo eso. Entonces yo creo que si dentro de las comunidades no se está compartiendo como tanto este conocimiento, entonces a lo mejor y por eso es que llegan externos y les meten o sea, les dan como esas ideas de que son malos. Bueno, sí, por ejemplo, el marco teórico de esta investigación partió del concepto de cosmovisión. No lo quise mencionar porque quise mostrar resultados nada más, no la discusión teórica. Entonces López Autis dice que hay un núcleo duro que se transmite y se está haciendo. O se están acomodando el nuevo conocimiento que el chulel es capaz de absorber y de aprender y de reproducir, pero no pierde la esencia. Entonces, por ejemplo, el de la mariposa, como nahual. Parte del núcleo duro dice, es un nahual, enferma bajo ciertas formas, tiene un uso, al menos el nahual, para la persona, eso se transmite. Pero, por ejemplo, el conocimiento que viene de fuera lo están incluyendo. Entonces dicen, no, es que la mariposa no es polvito, son las escamas. Entonces yo enfermo con cada partícula de escama y lo meten dentro de su conocimiento. O las abejas, no es que tiene toxinas, entonces eso también le afecta al chulel. Entonces están como hay una especie de yuxtaposición, o si se quiere decir como una especie de sincretismo, o amalgama de esos conocimientos. O sea, no se pierde en total, las poblaciones no están inertes a eso. De hecho, su mismo entendimiento de cómo construyen el conocimiento les permite aprender lo otro y meterlo dentro de su categoría de pensamiento y en la construcción de su conocimiento. No son ajenos ni están preocupados. De hecho, Chuuk le pasa que es un pueblo en constante modernización. ¿Por qué? Porque es el paso hacia Palenque. Entonces hay chavos que son grafiteros, skates, hay chavos que escuchan rock y están tocando etno rock, pero están acomodando toda esa cosmovisión dentro de las canciones, dentro de los murales que están grafiteando, dentro de la poesía que hacen y dentro de lo que hacen. Entonces, no se pierde al 100, pero sí, no partamos del hecho de que la cultura es estática, partamos de que es dinámica y su dinamismo es lo que lo lleva a fluir, pero dentro de ese dinamismo tiene que haber algo compartido. Entonces los significados de ciertos símbolos se comparten aún. De hecho, la población que se entrevistó van desde chavos de 12 años hasta 70 años. Y son códigos compartidos. Y si se estuviera perdiendo ese entendimiento, ese núcleo duro, pues ya no le entendería al más grande al más pequeño y viceversa. Si hay un entendimiento como tal. De hecho, he hecho talleres participativos. Hago primero las entrevistas y para como triangular teóricamente hago talleres donde los reúno. Entonces ahí refuerzan su conocimiento. No, sí es cierto, me había olvidado de eso. No, sí es cierto lo que dice el joven. Sí es cierto lo que dice mi abuelo. Entonces te das cuenta que está entendiéndose igual, pero se le está agregando otras cosas. Tal vez el abuelo no entienda que el alacrán tiene una neurotoxina o no sé qué, pero sí entiende que causa daño porque se lo están transmitiendo. Sí hay cambios, indudablemente hay cambios, pero pues no son tan malos en ocasiones. Ya que mi compañera tocó el tema de las cuestiones que se pasan o que se van a heredar o hacia el futuro, quisiera preguntarte algo sobre el pasado. ¿Hay algún registro histórico, bibliográfico, sobre el consumo de insectos en esa zona? ¿O todo lo que se conoce solo se transmite oralmente? Bueno, no hay un registro como tal, sí es más oral. Por ejemplo, hay antropólogos que han llegado como Villarrojas, pero no se dedicaron a ver eso, más bien se dedicaron a ver qué es el náhuatl, organización social, y eso de los antropólogos. Llegan sociólogos, ven relaciones sociales. Llegan biólogos, ven diversidad, pero sobre eso no hay todavía. Hay un registro del 2010 que fue una investigación que realizamos varios, que fue como reportar. De hecho, hay mucho vacío todavía en cuanto a insectos comestibles allá. Y de repente, por ejemplo, la literatura te dice que hay 400 y cacho, pero como experiencia personal, con los que vemos el consumo de insectos allá, no pasan quizás de 30. O falta hacer el conteo real. Registros, no hay. Es como una beta muy importante al cual acercarnos, de hecho.
¿Alguien más? Bueno, habías mencionado que nosotros teníamos, bueno, que la persona que tenía el nahual lo tenía que cuidar también porque si alguien lo cazaba, pues por ejemplo, y moría, también tú morías. Pero ¿qué pasa cuando tienes un nahual que su esperanza de vida es corta? Bueno, el nahual es un animal compañero, pero no es como un animal común y corriente. O sea, puede ser un venado, pero no es el venado que va a estar ahí afuera con el ciclo de vida que nosotros le conocemos. Pues es un animal sagrado. Entonces, no envejece, no muere, pero sí puede ser atacado. Y por eso las personas le rezan al nahual, le tienen que hablar. Oye, cuídate de los cazadores, cuídate de los otros nahuales. No es como un animal que salga así como muy visible. Y si se visibiliza es porque necesita hacerlo. Y por decirte, yo tengo un nahual venado y se visibilizó es porque yo olvidé rezarle, olvidé decirle que se cuide. Entonces eso demuestra mi incapacidad como portador de tenerlo, porque no le estoy hablando. Entonces se visibiliza y se deja morir. Metafóricamente, pues. O sea, es como para decirte, tú no me cuidaste y asume las consecuencias, porque tú haces un pacto con el nahual. En tu sueño tú decides si lo aceptas o no. Entonces no. Pero sí se transmiten ciertos conocimientos. Por ejemplo, el de los insectos, de los nahuales insectos, pues es que hay muchos, entonces ese siempre va a haber. Entonces tú lo matas y siempre hay otro, no me pasa nada. Y de hecho podría decir que los nahuales insectos son los más fuertes ahí. Y la literatura te decía que eran los felinos, por ejemplo. De repente, en ciertos momentos. No tienen el mismo ciclo biológico, por así decirlo. O sea, sí, son sagrados. ¿Y debes pertenecer a la cultura para adoptarlo del nahual tienda? Por ejemplo, si yo no soy de Oshchuk, ¿puedo tener nahual? Para los oshchuqueros dicen que sí. Menos. Pero si eres cashlán, no. Pero por ejemplo, acá hay muchos cashlanes o mestizos que sí tienen nahual. Son los cambios en cada grupo social. Por ejemplo, cerquita hay una gran diferencia. En Oshchuk hay nahuales. En Sinacantán hay tonales. Acá creo que se habla más de tonal, o sea, nace contigo. En Oshchuk no, son nahuales porque se te otorga con el tiempo. Entonces, incluso en la misma zona altos, mayas, aunque son de diferentes lenguas, entienden al nahual o a la entidad compañera, que yo prefiero llamarla así, como distintos. Y el cómo se otorga también es distinto. Este es para al menos el caso de Oshchuk. Sí sería importante como hacer una comparación de todos los grupos culturales ahí. Porque, por ejemplo, el nahual en unos lados es malo, en Oshchuk es malo y bueno. Conviven en esa dualidad. Y de hecho un chuical y un picchich, o el que siente la sangre, está muy cerca de ser un akchamel o el que enferma. Y eso depende de la persona que llega a pedir auxilio o del mismo rezador. Conviven entre ambas. Y hay otros autores que le dan otras explicaciones. Por ejemplo, dicen que es para el control social. Y yo lo agregaría, también es como un control natural, por así decirlo, para que el ser humano no se propase con el ambiente. Porque al fin y al cabo el nahual es que él transmite. Y quien tiene el ambiente en sus manos, los señores o los guardianes. Y los guardianes son los guardianes tanto de las plantas como de los animales. Por eso el guardián te otorga un nahual. Por eso cuando tú te estás sobrepasando, es deber del nahual decirle a tu chulel, momento, aquí estamos degradando, no debe pasar la carretera, no debe pasar tal proyecto, porque si no nos van a castigar. Y eso es el rezador el que cumple esa función. Pero sí va a depender de cada grupo social. Incluso de repente algunos van y preguntan, ¿cuál es mi nahual? Entonces ya les venden la idea, pues es vendible, la cultura es vendible, no podemos salir de eso. No sé si los oshchuqueros se prestarían para eso, no sé. Pero hay otros grupos indígenas que pues sí, pues, es parte de la globalización y del dinamismo cultural venderte a ti que sí tienes un nahual y dices, ay, es que el tuyo es jaguar y vas, siempre va a ser jaguar, serpiente o lechuza, porque son los más fuertes, no vas a querer un nahual de conejo, por ejemplo. Y en Oshchuk hay nahual gallo, o gallina, o gato, colibrí, y eso como que no
no te dice nada. O sea, depende, es como que vendible también, y te lo van a vender, porque es parte del dinamismo que tiene, ¿sí? Y de los contactos culturales que decía el compañero. Sí, desafortunadamente, por si alguna vez te dijeron que tenías náhuatl, sí, como dúdalo. Bueno, yo nada más quería aprovechar para hacer complementar la pregunta de Miguel, que es importante estudiar las fuentes históricas. Entonces, en el caso de la lengua central, no es propiamente los Chuc, pero está el diccionario de Domingo de Ara, el vocabulario de la lengua central, que es del siglo XVII-XVI, que sí puedes encontrar algunos términos relacionados con artrópodos y otros animales. Es para desertar que se hablaba en Copanahuastla, ya no se habla, pero hay documentos, ¿no? Entonces hay vocabularios, hay artes de las lenguas del siglo XVI o XVII que te pueden dar una idea de algunos términos relacionados con la biota y de los usos o concepciones que se les dan. Entonces sí hay algunas cosas ahí de fuentes históricas. Y pues ya para terminar, me voy a apropiar del micrófono y preguntarle, o pedirle más bien a Alfonso que pues, ¿qué recomendaciones tú nos harías como antropólogo? Bueno, eres de los pocos antropólogos que se meten a la biología, ¿no? A la etnobiología, y aquí pues más bien somos biólogos que nos metemos un poquito a la antropología y a medio tropiezos, ¿no? Entonces se nos dificulta meternos a la cultura y a las categorías antropocéntricas y a estas cuestiones. Entonces, pues tú, desde el otro lado, ¿qué recomendación nos podrías hacer a nosotros biólogos para entrarle pues más a estas ondas? Y tú que has visto desde tu experiencia como antropólogo y etnobiólogo, pues ¿qué nos podrías recomendar? Bueno, aunque suene trillado, ver más allá de lo evidente, dirían por ahí, porque casi siempre nos quedamos con la primera traducción del primer acercamiento. No tratamos de convivir. En antropología hay algo que se llama, que dice, llegas a la convivencia, creo que dicen rapport. Cuando llegas al rapport, es de cuando ya entiendes. Casi ya te volviste un danza con lobos, ¿no? Ya eres parte de ella, entiendes. Por ejemplo, Fer le está pasando eso, por eso menciona bien el celtal. Entonces, entre más convivas con las personas, más entiendes. Entonces recuerden que no solo es la entrevista, y muchos de los trabajos que vienen de los biólogos se remiten solo a entrevistas y no meten como la etnografía como tal, que es observación, diario de campo y entrevistas a profundidad y desde las categorías de las personas. Entonces, también otro punto, no confíen en los traductores que han formado en las instituciones. Por ejemplo, hay un instituto allá que hay en Chiapas y en todo México que se dedica a las traducciones. Ellos ya están formados bajo un enfoque, entonces no les interesan las categorías profundas. Entonces te lo van a traducir. Por ejemplo, el que yo decía, Mata Yuchulel, si me lo hiciera alguien que no habla, o si yo no voy a corroborar con la persona, diría, no tiene alma, y yo ya saco mi investigación con eso. Y yo voy a afirmar que no tiene alma. Y sí, la traducción me dice eso. Pero la convivencia con las personas, la perspectiva émica, no quedarme solo con las entrevistas, me va a ayudar a entender más el contexto. Por ejemplo, es como la recomendación que les haría. Y aunque no lo crean, también trabajamos bajo repeticiones. Los cualitativos utilizamos repeticiones, menos que ustedes, pero trabajamos repeticiones. Llegamos a la saturación teórica, entonces por más que digan que hay uno, lleguen hasta agotar todo. Y lean y relean los datos que obtuvieron. En los datos está la respuesta. Por ejemplo, ¿vieron al niñito que sacó la larva? Yo ya se me había agotado, y eso que tengo formación antropológica, y se supone que debía estar así como bien pilas para anotar, y ya no sabía qué. Entonces encontré a Daniel, que entonces tenía 11 años, y me empezó a platicar. Yo no le hice caso, regresé a la casa, empecé a traducir lo que me dijo, lo que estaba en español, y empecé a analizar. Entonces, dentro de las mismas categorías surgen dudas. Yo fui a preguntarlas y sí se compartían con todos. Entonces, como lo que sí les pediría. Porque luego, desde la biología sí suelen agarrar nada más las entrevistas como modelo para entender la realidad. Cuando en realidad, para entenderla tienes que hacer observación, ver las conductas, anotar cómo lo dicen. Porque no es lo mismo en las entrevistas. Bueno, si leen al menos la tesis, hay partes donde lo dijo en voz baja. Porque, no, es que aquel tiene náhuatl.
Entonces es una interpretación que vas a dar. Le tiene miedo a hablar de esa categoría. Pero si tú le haces una mala entrevista y obvias todas esas cositas pequeñas, pues das una mala interpretación. Desafortunadamente eso es lo que hace la antropología. Tiene que ser muy minucioso en las descripciones y en la forma de cómo está la persona, en las actitudes. De repente dicen, es que los antropólogos dicen una y otra y otra y otra vez. No lo hacemos adrede, sino para dejar en claro en qué contexto está la plática. ¿Ya? Y no se crean, yo también me cuesta entrar a lo biológico. O sea, en la tabla también se dieron cuenta que hay unos que no identificamos y yo no lo hago porque apenitas y bueno, tiene 6 patas, es bicho. Tiene más, miriápodo, ya no me hago eso, es un artrópodo, ya no voy más allá. También me falta eso, nos falta eso. Pero es parte de la especialización. Seamos como los de Oshuk, el conocimiento es amplio, es holístico. Desafortunadamente nosotros lo atomizamos. Entonces, si hay algo que aprender de ellos es que no hay que hacerlo, que somos capaces de entender y de platicar entre nosotros. Y eso es lo padre de la etnobiología, que está buscando como ese diálogo, pues. Pero sí necesitamos más antropólogos de este lado. Por si me ve algún antropólogo, vénganse del lado oscuro, que no está tan mal. Ahí está la antropología ecológica, ecología cultural, que no es ajeno a. Pero sí, yo pienso que sí podemos entablar diálogos. Se nos acabó el tiempo, pero si quieren ahorita afuera a dar a Alfonso y le preguntan más cosas, o sea, que se queda afónico. Entonces, pues sin más, les damos un gran aplauso. Gracias. Agradecemos mucho a Alfonso que hayas venido, también a Luz que se hayan hecho el viaje de 1000 horas. No, ustedes. Son como 15. No, ustedes. Sí. Y pues también a ustedes muchas gracias por su presencia, por su participación. Es muy reconfortante ver que pues, hay interés y que a pesar de que es viernes a las 6. Y casi vacaciones. Casi ya de vacaciones. Bueno, pues a mí no me queda más que agradecerles a todos, a la facultad también por la difusión que se le está haciendo de esta charla. Muchas gracias. Y les recordamos que tendremos otras 4 conferencias más a lo largo de este semestre. La que sigue es el viernes 13 de abril a las 11 de la mañana en la Moshkali de aquí de la facultad, y tendremos a una antropóloga y una historiadora que nos va a hablar sobre las plantas rituales nahuas y pues otro de los acercamientos diferentes que tenemos y que podemos aprovechar en la etnobiología. Entonces están cordialmente invitados e invitadas y pues muchas gracias por su presencia. Ya, son libres ya.